Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. En Walter Bueno, Bridge muy buenos entendemos el... días. Les doy la cordial bienvenida a todos los que se están conectando el día de hoy. Vamos a dar un minutico más, estoy esperando a que se conecten más personas a la sala que veo que están ingresando. Desafío de brindar experiencias memorables a tus clientes. Por eso, trabajamos con los mejores fabricantes de tecnología del mercado. Contamos con talento humano calificado y especializado para ofrecerte soluciones diseñadas a la medida de tus necesidades. Mejoramos la productividad de tu negocio con herramientas de comunicación que habilitan la disponibilidad y la colaboración. Simplificamos la gestión de tu infraestructura tecnológica y aceleramos la transformación digital de tu organización. Los clientes de hoy exigen experiencias excepcionales y personalizadas. Por eso, te ayudamos a generar valor, fidelizar y construir relaciones de largo plazo con tus clientes en cada interacción, sin importar el canal de comunicación. Más de 300 compañías han confiado en nuestra capacidad de innovación, convirtiéndonos en el aliado tecnológico que les permite mejorar sus procesos para maximizar la operación y garantizar el éxito de sus negocios con calidad humana, garantía y responsabilidad. Walter Bridge, creando experiencias tecnológicas con impacto. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Les damos una cordial bienvenida en nombre mío, obviamente, y de todo el equipo de Walter Bridge. Para quienes no me conocen, soy Mabel Pardo, gerente de mercadeo de Walter Bridge, y les doy la cordial bienvenida a este evento muy especial que tenemos el día de hoy para todos los que estamos en el segmento o queremos aprender mucho más sobre las experiencias o crear experiencias para el sector retail. Y es que hoy vamos a tener un evento muy especial, este evento va a ser más estilo conversatorio, denominado El impacto de las tendencias del retail en la experiencia del cliente. Y para ello vamos a tener unos invitados muy especiales que desde su perspectiva, cada uno una perspectiva diferente, nos van a contar qué está pasando en el sector, cómo lo están viendo, pero sobre todo cuáles son esos tips para que podamos desarrollar reales estrategias con impacto o estrategias memorables para nuestros clientes. Y es que actualmente el sector retail ha venido afrontando constantes transformaciones debido a este cambio del comportamiento de compra del consumidor después de la pandemia, lo cual ha llevado a esta industria a enfocarse mucho más en la implementación de herramientas tecnológicas como su principal aliado, con el fin de acercarse a sus clientes, entenderlos mucho más, generar nuevas opciones o canales de comunicación y, por supuesto, crear experiencias más inmersivas que les permitan entender sus preferencias, generar más fidelización e impulsar la innovación con sus productos y servicios. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy.
Voy a acá nombrarlos a Carolina Moreno González. Carolina es directora de transformación de negocios de Confenalco Antioquia. Muchas gracias por participar. También tenemos acá a Pablo Cruz Martínez, Sendex Enterprise Architect de Sendex. A Camilo Hernández, nuestro CS Consultant para Walter Bridge, que nos va a ayudar con la moderación de este conversatorio. Y sin más preámbulos, voy a dar aquí el inicio para que en aras de honrar el tiempo nos dé para incluso una demo y en algunas cosas que les tenemos preparadas. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Silvia Álvarez, Enterprise Sales Latinoamérica de Sendex, quien nos va a dar esa introducción a esas nuevas tendencias que se están viendo para este segmento del retail basado en los estudios que ha realizado Sendex. Entonces, bienvenidos a todos, espero que se gocen este espacio. Recuerden que abajo en el chat pueden empezar a escribir sus preguntas si quieren participar también. Al final también vamos a dar un espacio o una sesión para que ustedes puedan participar. Igual vamos a compartirles las memorias, les van a llegar posterior al evento. Entonces, Silvia, bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en este conversatorio. Gracias, Mabel, y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Encantada de poder compartir con todos ustedes algunos de los datos que durante los últimos meses hemos venido recopilando. Agradezco también a Carolina, por supuesto, la participación con nosotros para que comparta sus experiencias en el panel que tendremos. Y sin más, pues, si me hacen favor sobre la siguiente filmina, en realidad lo que ahora vamos a hablar va a ser sobre lo que hemos encontrado como resultado de una entrevista que hemos conducido dentro de Sendex a 3.700 consumidores, 4.800 empresas y por el uso de Sendex a más de 99,000 de nuestros clientes, con lo cual estos datos que vamos a compartir con ustedes pues reflejan la realidad de lo que estamos observando que ha venido sucediendo durante los últimos meses. Creo que ya está por demás mencionar lo que la mayoría de nosotros hemos venido conversando durante todas nuestras sesiones en conjunto. Los efectos post-pandemia y los cambios que esto ha implicado no solo a nivel del comportamiento de los clientes, sino también dentro de las organizaciones. De manera personal, creo que independientemente del giro, sea retail, sea cualquier otro, todo lo que estamos viviendo en carne propia implica hacer más con menos. Y en esa premisa, pues basamos las tendencias, y ahora lo explicaré, bajo las cuales, si bien es cierto que observamos estos cambios, pues también será cierto que sugerimos encontrar los caminos correctos para atacar cada una de estas iniciativas que podamos tener dentro de nuestras organizaciones, ya que cada vez más se nos exige entregar resultados, por supuesto, con respecto a los objetivos, con respecto a las tendencias, las expectativas, pero también con menos recursos. Ahora bien, el primero de ellos nos refleja temas de inteligencia artificial. ¿Y a qué nos referimos con eso? Creo también que el tema está sobreusado. Nosotros día a día como consumidores vemos usos de la inteligencia artificial y si bien nos las han explicado, en el día a día esto se ha transformado en nuestras expectativas de vida. El día de ayer conversábamos nosotros dentro de Sendesk sobre el uso, por ejemplo, de asistentes virtuales para aprender la lengua. Silvia, ¿Sí? discúlpame, voy a hacer aquí una pequeña interrupción porque me dicen que no están escuchando a Silvia. Sí, se está oyendo. Las personas me están escuchando a mí. Sí, y a Silvia también. No, con el audio no hay inconveniente. Sí. Ah, bueno, listo. Es que tenía varias personas que no estaban escuchando. De pronto, subirle un poquito al volumen, Silvia. Muchas gracias y qué pena la interrupción. No te preocupes. ¿Ahí me escuchan mejor? Ah, perfecto. Muy bien. Les decía, hacemos uso de los asistentes virtuales para nuestro día a día, para prender las luces, para guiarnos, para hacer una lista de supermercado. Lo mismo con herramientas de redes sociales como aquellas para guiarnos en un transcurso o en una ruta a nuestro trabajo, a cualquier lugar, pues utilizamos la aplicación, por ejemplo, de Waze, y todos esos datos
de uso de las herramientas que estamos utilizando hoy en día, pues están retroalimentando a los proveedores, en este caso, pues a los asistentes virtuales, a las redes sociales, y vemos que nos están proveyendo sugerencias de consumos, de rutas, de comportamientos. Eso es el uso verdadero de la inteligencia artificial, pero al punto al que voy es que este tipo de comportamientos y hechos hace que los consumidores esperen más cada vez de cualquier ente con el cual interactúan. Esto nos hace más inteligentes. Cada uno de nosotros como consumidores asumimos que si la empresa ya tiene datos de nosotros, respetando todos los temas de regulación, pero que convenientemente nos harán las sugerencias y nos darán las respuestas que estamos esperando. Esa es la primera tendencia con respecto al uso de los datos, es que los consumidores esperan relaciones mucho más inteligentes. En el segundo punto, con respecto a las experiencias conversacionales, eso se refiere a que cada vez más los clientes esperan hacer interacciones con las organizaciones a manera de una conversación, ya no a manera de los famosos formularios o preguntas estructuradas que anteriormente sucedían. Algunos formularios de ponte en contacto con nosotros, con 2 o 3 campos que los clientes llenaban, o a lo mejor preguntas muy a tono, muy a guía que en los contact centers los agentes nos hacían. Los consumidores hoy más, y además por este uso de redes sociales conversacionales, esperan que el servicio tenga este tono mucho más conversacional y que se nos entienda además con respecto al tono, el lenguaje y nuestra edad, porque además las conversaciones no son mismas en los millennials, que en los centennials, que los baby boomers, y esto hace que las organizaciones necesiten interactuar con sus clientes, pero entendiendo el tipo de conversación, contexto, y como dijimos en el primer punto, aplicando herramientas de inteligencia artificial para poder dar las respuestas adecuadas. En el tercer punto estamos viendo que los clientes piden más personalización. Van muy asociados a los 2 puntos anteriores que hemos venido conversando. Eso tiene que ver con que espero que me den solo la información que aplica para mí, para los productos que yo he venido guiándolos, en el caso de los retailers que me gustan, que he visualizado. Y esto lo vemos mucho en el sitio que todos utilizamos, en el caso de Amazon, que sus sugerencias son muy personalizadas, que además tiene un histórico, sabe lo que he estado buscando, los datos están conectados y entonces tanto la relación como la conversación, como las campañas, como los productos sugeridos, aplican a mis gustos, a mis preferencias y a las interacciones que he tenido con una organización. En el punto número 4 hablamos sobre el tema del bienestar y el sentimiento de los consumidores. Y en este sentido, pues decíamos, históricamente ha sido importante para los clientes que estén a gusto, que se sientan satisfechos, porque eso eventualmente se convierte en ingresos para una organización. Pero ahora agregamos la variable sentimiento. Y la variable sentimiento en realidad está muy apalancada de temas muy personales, muy humanos, pero que solo podemos detectar con herramientas que perciben a través de análisis de sentimientos, justamente, o con herramientas de inteligencia artificial, cuáles son algunas otras variables. No solo las compras, no solo la queja, el reclamo, la petición, sino temas mucho más subjetivos, que eso hace que las interacciones modelen ahora de una nueva forma lo que las empresas entregan a sus clientes. Por último, también desde hace muchos años hemos identificado que el hecho de que las diferentes áreas que permiten a una organización dar respuesta a un cliente están separadas. Hoy por hoy, los equipos que responden a un cliente están tratando de romper esos hilos, no únicamente de una forma, digamos, tecnológica, es decir, no es únicamente necesario que los sistemas estén integrados, sino hoy por hoy la comunicación entre los colaboradores de una organización a manera de una conversación para poder responder a un cliente es lo que más está funcionando. Principalmente, por ejemplo, en el caso de los retailers, en las tiendas físicas, cada vez más
vemos que los colaboradores se comunican internamente a través de su propio WhatsApp para resolver, para ayudar a dar respuestas. Entonces, eso nos da guía de cómo los colaboradores con herramientas conversacionales, no solo hacia los clientes, sino de manera interna, están ayudando a que los silos dentro de una organización se rompan y a que las áreas se integren. En realidad, si ustedes hacen un análisis de estas 5 tendencias, creo que no estamos hablando de nada nuevo para ustedes en términos de experiencia y de cliente, pero sí de algunos matices que con respecto a los beneficios y a las habilidades que hoy la tecnología nos permite, están modelando de una manera innovadora la forma en la que atendemos. Resumiendo, temas de inteligencia artificial, porque los clientes esperan mucho más porque saben que tenemos sus datos y que podemos atenderlos de una forma más personalizada. Las relaciones a manera de una conversación, analizando sentimientos y de manera interna haciendo uso de esos temas conversacionales para lograr las mejores respuestas a nuestros clientes. Esos son los 5 modelos que estamos viendo como resultado de esta entrevista a nuestros clientes. Y creo además que ahora veremos con Carolina y la conversación que tendremos, cómo esto en un caso de la vida real se siente, se permea, y además cómo a través de la ayuda de un partner como Walter Bridge, ustedes pueden tener muchas diversas y diferentes opciones para plantear algunos proyectos veloces, de rápidos resultados y por supuesto que le den una mejor experiencia a sus clientes. Aló, aló, ¿me oyes? Te escuchamos, Camilo. Aló, ¿me oyen? Listo, perfecto. Bueno, Silvia, primero darte las gracias por esta introducción. Vamos a empezar ya pues con esta dinámica de conversatorio entre Carolina, que amablemente nos está acompañando, y Pablo. Y la primera pregunta sobre estas tendencias se la quiero pues como entregar, o le quiero pedir apoyo a Pablo para que nos cuente su punto de vista sobre el tema de inteligencia artificial. Es una realidad que la inteligencia artificial llegó para quedarse y tenemos conversaciones, chat GPT, muchísimos temas de inteligencia artificial, pero quisiera preguntarte hoy desde esta validación de la inteligencia artificial, claro que sí, con gusto, como una Camilo. herramienta que Mira, ayuda a agilizar comentaba los Silvia en la procesos de atención al introducción, cliente. por ejemplo, el tema Quisiera de preguntarte, que Pablo, la cómo se debe inteligencia artificial cada vez afrontar más sofisticada y más fluida, las empresas este y reto de que se trata incorporar de la crear inteligencia experiencias artificial y en sus sobre todo procesos personalizar. Pero de ¿por qué atención sucede para esto? Veamos un poquito agilizar dichos el procesos entorno actual que estamos sin viviendo. caer en el error La de realidad es que la información la despersonalizar tenemos en las manos. O sea, me acuerdo los que años procesos de atrás, atención al cuando querías cliente. ¿Qué nos saber el puedes estado de un compartir, amigo, le Pablo? tenías que hablar por teléfono o visitarlo a su casa. Ahora en tu móvil tienes cualquier red social, puedes saber lo que está comiendo, en dónde está viajando, cómo se la está pasando. Entonces la información ya está inmediata, ya está disponible en nuestras manos. Entonces los tiempos de respuesta para obtener información cada vez son más ágiles. Entonces eso a su vez, al momento que nosotros estamos teniendo esa explosión de diferentes tecnologías, redes sociales, canales de mensajería, aplicaciones, etcétera, cada vez también eso está recopilando más información. Inicialmente nada más te pedía tu ubicación, tu estado y información básica, y ahora te pide más acerca de tus gustos, qué música escuchas, en qué grupos te unes, qué libros lees. Cada vez va absorbiendo más información y eso va creando más datos y va creando un perfil, ¿sale? Entonces tú ahí ya puedes tener un perfil de cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, y cada vez va orientando más el uso de esos datos precisamente para crear ese concepto de personalización y sobre todo agilizar lo que tú estás buscando, lo que tú estás queriendo consumir de información,
cada vez te lo está orientando más hacia un esquema de personalización. Otro tema importante es la disponibilidad, 7x24x365. La información la tenemos en todo momento, a cualquier hora. Podemos entrar a las 3 de la mañana y absorber esta información. Entonces, este enfoque que se está teniendo actualmente también se plasma directamente al modelo de atención que debemos de estar considerando para nuestros clientes. De hecho, debemos de alinear esa personalización y esas cuestiones del entorno actual para poder estar en sincronía con esos tiempos de respuestas y con esa personalización. Y aquí es donde entra precisamente el tema de la inteligencia artificial, que nos pueda ayudar a cumplir esa expectativa, pero esto nos genera ciertos desafíos. Por ejemplo, hablamos de generar experiencias, hablamos de generar conversaciones, pero para poder generar una experiencia y una conversación y en toda relación, porque la atención a clientes básicamente es una relación con cliente, y para tener una relación hay que entender a la otra persona, hay que entender a nuestros clientes, saber qué nos está pidiendo, y este es el primer punto que toco, que es básicamente la parte de entender la intención o lo que me está queriendo comunicar el cliente. Entonces, comúnmente nosotros sabemos o conocemos lo que son los falsos positivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si no conocemos el contexto, por ejemplo, aquí en México, quiero pagar mi saldo y quiero cancelar mi saldo, es lo mismo, quiero hacer un pago. Pero ¿qué resulta si no entendemos bien ese contexto? Uno tiene pagar y el otro tiene cancelar, y puede ser que se esté categorizando como que quiero hacer una cancelación. Entonces, el tema aquí es poder hacer directamente bien esa detección de la intención, del contexto y la intención que está teniendo el cliente, y cuál es la manera, por ejemplo, que sugerimos para poder crear esto. Primero, hay que delimitar y seleccionar bien los procesos o los casos de uso que nosotros queremos automatizar o queremos plasmar dentro de lo que es la inteligencia artificial. El abrirlo a un contexto de ¿en qué te puedo ayudar? Pues abre un menú muy grande de diferentes temas, diferentes opciones, y sobre todo algo muy importante, tenemos diferentes maneras de decir las cosas. Entonces, delimitar esos procesos, esa información a esos casos de uso, y una cuestión muy importante es iniciar con las preguntas comunes. Nosotros conocemos comúnmente qué es lo que nos preguntan los clientes en ese caso de uso, entonces poder nosotros decir, ¿sabes qué? Dentro de este caso de uso, lo que comúnmente me preguntan es esto, las maneras con las que frecuentemente me preguntan esto es de esta manera, e iniciar con esos casos de uso de manera puntual, y sobre todo, muy importante también, la calidad de la información. Trash in, trash out. ¿Qué significa? Si yo no alimento bien el sistema con las bases de datos que me traen esos casos de uso, o un knowledge base que está orientado a esa información de ese caso de uso, difícilmente un bot, si yo no le inyecto la información adecuada, me va a traer información de otro lado, ¿no? Lo que nosotros le inyectamos es lo que realmente el bot nos va a contestar. Y en tercer lugar, derivar a una persona humana, muy importante. En toda parte del proceso siempre debemos de derivar a una persona humana para poder, en dado caso de que el bot llegue a tener algún conflicto o no entienda bien el contexto, poder derivar hacia una atención humana. Son los 3 casos y las sugerencias que les estaría plasmando en ese sentido. Perfecto. Ok. Perfecto, Pablo. Te agradezco muchísimo por este punto de vista. Ahora voy a apoyarme en Carolina para este segundo punto, y es la experiencia omnicanal. Cuando hablamos de una experiencia, de brindar una experiencia omnicanal, por lo general relacionamos, o lo que está de moda hoy es relacionar omnicanalidad con incremento en la satisfacción del cliente. Te quería preguntar, Caro, desde tu punto de vista, ¿cómo has visto en la industria la importancia de ser realmente omnicanal? Todos los negocios lo necesiten, es una moda, es una necesidad, y desde este punto de vista, ¿cuáles son esos esfuerzos en los que realmente se deben enfocar las organizaciones para brindar esa experiencia omnicanal? Bueno, buenos días, Camilo. Pues realmente
Hace mucho venimos oyendo el tema omnicanalidad. Yo creo que es más un deseo posiblemente que una realidad para muchas empresas. Creo que sí, muchas empresas estamos en la multicanalidad y eso es súper importante porque al final tenemos que entender que los clientes quieren acceder por su canal de preferencia, según el momento también puede ser más fácil por un móvil o un chat o llamar o por una página, pero eso es clave. Al final aquí hay como varias premisas y son las que se convierten en retos. Yo creo que al principio, digamos como en este ejercicio, es muy importante como entender qué canal prefieren los clientes y a partir de eso buscar que mi interacción con ellos se inicie por ese canal de preferencia. Y muchas veces ni siquiera guardamos ese canal de preferencia ni conocemos por dónde el cliente quiere interactuar. Otras veces queremos, y ese creo que es el reto más grande, que haya como nitidez en el paso de un canal a otro. Y cuando yo hablo de nitidez es como un tema del sin costuras, o sea, arranqué por uno, terminé por otro. Ahí es donde yo veo más dificultades reales por varios temas, por la arquitectura técnica, porque normalmente se basaron sobre plataformas distintas, fuimos creando los canales con aliados, con herramientas distintas, y cuando es el momento de crear esa conversación unificada y se empieza a fraccionar, incluso por los mismos equipos que hay detrás, se nota que no es tan fluido. La forma, el lenguaje que usa un call center es distinto posiblemente al que usa el que responde en redes, entonces esto implica unos retos para que el cliente realmente sienta que está interactuando con una sola empresa y donde los canales se vuelven fluidos. Ahí yo creo que es supremamente clave, pues al final entender hacia dónde tenemos que lograrlo, usar herramientas para eso. Ya existen herramientas que unifican esa interacción, aunque el cliente pueda entrar por el canal de su preferencia y creo que hay que usarlas. Pero yo aquí, más que un tema de herramientas, que realmente ustedes son los expertos, quiero brindar un mensaje porque a veces siento que las compañías se quedan muy cortas y creen que con una herramienta van a resolver todo. Y creo que acá es partir, realmente pensar en esa experiencia fluida omnicanal del cliente, parte de entender realmente cómo vive el cliente la experiencia según sus necesidades, porque según lo que esté haciendo, si es un caso de servicios, está comprando, si quiere información, va a vivir un proceso diferente end-to-end. Cuando las compañías entendamos eso, del cliente para adentro y no al contrario, posiblemente podemos plantear un journey o una forma de que el cliente viva la experiencia un poquito más proactiva, más basada en ese conocimiento de los canales que prefiere, más unificada, y digamos que en ese sentido puede que lo podamos incluso sorprender más. Yo insisto en esto porque a veces las áreas se basan en estos ejercicios de omnicanalidad para buscar eficiencias, para buscar menores costos de los call centers, para muchos elementos de ese estilo, pero pocas veces se están deteniendo realmente a pintar ese proceso que está viviendo el cliente, por dónde lo debería vivir según sus preferencias, cómo debería ser, cómo se integran ahí las herramientas, pero cómo se integran los procesos, y creo que eso sí puede cambiar realmente esa experiencia que queremos brindar al cliente. Entonces es un tema más que tecnológico, cultural, y de realmente entender cómo vive el cliente los procesos con mi compañía y cómo quiero que sean, para que sean experiencias realmente relevantes y positivas. Súper bien, Caro. Pues yo creo que la conclusión ahí es no ver la omnicanalidad como una moda de herramientas que tienen una oferta de productos de canales, sino que realmente sean herramientas que permitan personalizar y mejorar la experiencia del cliente. Me queda, pues espero pues que esta conclusión sea como un poquito acertada. Y siguiéndole tracción como a este tema, el otro punto que me parece súper importante es la parte de la personalización. Y nos hemos venido acostumbrando que la personalización es que nos saluden por nuestro nombre, ¿cierto? Pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, también aprovecho pues desde esa parte front, del negocio, quería preguntarte que cuando hablamos de personalización, ¿qué crees tú que están esperando los clientes y cómo desde las empresas podemos lograr llegar a ese anhelo de poder entregar una atención personalizada, que el cliente tenga como esa satisfacción de sentirse una persona, no un número dentro de un proceso de atención? ¿Y qué variables se deben considerar en esos procesos? ¿Qué nos puedes tú contar, Carlos? Son varias preguntas, pero bueno, yo creo que la primera premisa
es que los clientes estamos, y ya me paro pues desde ese rol, no de rol de empresa, estamos cansados de que nos pidan información y que sentimos que las empresas no las usan. Entonces al final yo creo que a todos nos pasa que nos vuelven a pedir el número y dicen, otra vez, nos vuelven a pedir la cédula, otra vez, pero es que yo no es la primera vez que interactúo con esta empresa y me vuelven a pedir todo como si fuera un cliente nuevo. Y ese es el primer reto, o sea, si nosotros vamos a pedir datos, tengamos supremamente claro para qué los vamos a usar y cómo los vamos a usar y empezar a evidenciar al cliente que quiero tener una relación con él y que mi relación no arranca de cero cada vez que empieza. Y creo que ahí es como el principio de la personalización. No es un mail con hola Carolina, ¿cierto? No es un SMS con mi nombre y otro detalle, sino que es un poco más de ir aprendiendo a lo largo de la interacción mía con el cliente, en función de eso, usar la tecnología para personalizar, y ahorita lo hablaba muy bien nuestro compañero Pablo, personalizar los menús con los que el cliente ingresa. La información que le voy a presentar al cliente podría ser distinta porque ya sé que me consulta, hacia dónde están sus intereses, por dónde postea, que le da like. Entonces, de alguna manera, si yo pudiera recoger esa información y crear con eso los espacios en digamos que en mi empresa para él, pues sería la real personalización. ¿Cuál es la dificultad ahí? Yo creo que las empresas nos exceden los datos, pero estamos muy lejos de poderlos realmente maniobrar, explotar y estar seguros de que la información que tenemos sí es. Entonces creo que ahí, Camilo, pues hay un reto en doble vía, porque no me puedo quedar perfeccionando esa recolección de datos, los gobiernos, la depuración, los data lakes, etcétera. Tengo que empezar a dar pasos para que en esa comunicación haya más fluidez y posiblemente habrá que meterle un poco de sentido común, manualidad de equipos, pensando, ¿no? La tecnología cuando los datos no están bien funciona muy mal. O sea, la inteligencia artificial no funciona con los datos erróneos o con elementos mal catalogados, como explicaba Pablo. Entonces ahí hay que tener como unos procesos para ir migrando y llegar a ese tuyo. O sea, pues las plataformas van a ser cada vez más autónomas y transparentes. La web 3.0 con blockchain, con estas plataformas tan abiertas, con todo un tema de inteligencia artificial, leyendo abiertamente la información, podrá hacer muchas cosas. ¿Dónde está el reto? Las empresas que mejor la tengan y dispongan y cómo definan las estrategias con eso. Entonces yo creo que al final los clientes queremos que desde la atención, desde la información y desde el momento que compramos o desde los productos que nos ofrecen o la forma como queremos las cosas, que mínimo las empresas partan de lo que ya vivimos con ellas y desde eso me planteen propuestas que incluso pueden ser innovadoras. Ahorita digamos que hay muchas posibilidades de la tecnología, personalizar sitios web, campañas que me permitan experimentar por dónde el cliente hace un mejor embudo, por dónde responde más, qué tipo de imágenes, qué tipo de comunicación. Y yo creo que eso hay que usarlo conectado con los datos y llegar a esos puntos donde descubra qué es mejor para cada cliente y dónde prefiere y cómo prefiere que me comunique con él. Perfecto, Caro. No, yo creo que está súper claro como estos puntos de vista, tanto desde empresa como desde cliente final, y son puntos pues que todos adolecemos. Entonces, realmente te agradezco pues mucho como tu aporte. Siguiendo en una siguiente tendencia, ya voy a darle entrada a Pablo porque se nos aburre Carolina de que sea la única que conteste. Pablo, cuando hablamos de analítica, pues yo pienso que la analítica es algo importante porque analizar en retrospectiva los datos, poder tener ese insumo de datos, poder analizarlos en un proceso de experiencia al cliente, pues permite tener mejoras, ¿cierto? Permite tener opciones de mejora, permite conocer nuestros clientes, sus necesidades, sus insatisfacciones. Muy bien, mire, realmente... Quisiera enfocar esta pregunta en tú cómo ves desde la tecnología y específicamente desde Sendex como una plataforma enfocada en la gestión de clientes, cómo Sendex puede ayudar a las organizaciones en un plano de análisis y conocimiento del cliente. Y si conocemos a nuestro cliente, ¿cómo podemos mejorar los indicadores de satisfacción? Como bien decía ¿Qué nos puedes Carolina, compartir? las empresas ya son millonarias en datos, han recopilado datos de sus clientes desde varios años
Y no se trata de crear cada vez más repositorios y más de datos que al final se generen en silos, sino que lo importante es aprovechar esa data que ya con la que cuentan directamente las empresas y poderlas integrar en un entorno más, digamos, estructurado para poder analizar esos datos y aprovechar esa data con la que ya se cuenta actualmente. ¿Qué tipo de data, por ejemplo? Podemos tener tantos datos estructurados, que es lo que hemos guardado en nuestras bases de datos, en nuestros sistemas, como datos no estructurados, que básicamente es lo que nosotros llamamos la voz del cliente, un texto, un audio, etcétera. Entonces, ambas partes de esos datos, poderlos utilizar y poderlos analizar dentro de ese, pero esa utilización tiene que ser de manera, digamos, bien planeada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, Zendesk, en lugar de crearte diferentes hilos o diferentes repositorios, lo que nosotros proponemos siempre es el podernos integrar a tus diferentes sistemas a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, como lo pueden ser las APIs, y no solamente integrar esas diferentes aplicaciones, sino también embeberlas directamente dentro de, por ejemplo, el escritorio de la gente para que cuando llegue una interacción que yo ya sé que viene de mi cliente Camilo, yo automáticamente pueda tener la visión de los datos, por ejemplo, demográficos, su edad, su género, su ubicación, etcétera, dentro de mi mismo sistema y yo automáticamente ya tener a la mano esa información de mi cliente. Por ejemplo, el comportamiento de compra. También, aparte de los datos demográficos, también el comportamiento de compra es muy importante, que yo pueda analizar esa información y sobre todo, podemos tener desde sistemas externos, como puede ser un e-commerce, en donde nosotros, por ejemplo, parte de la propuesta que tenemos como Zendesk es, no solamente se trata, hemos escuchado hablar mucho de los journeys, no sé a cuántas veces muchos han escuchado el tema del journey del cliente, pero el journey del cliente no se puntualiza nada más en interacciones. Cuando me contacta el cliente es porque ya sucedió algo comúnmente, ¿no? El journey del cliente es también saber qué está sucediendo por detrás. Entonces, si yo sé que en un e-commerce el cliente entró a ver un producto, después se cambió al área de especificaciones, etcétera, yo poder registrar esos eventos y esos eventos perfilarlos desde el mismo historial que ha tenido de interacción el cliente con mis sistemas externos y aparte con las contactaciones, para yo tener un 360 de su comportamiento tanto de mis sistemas externos como de cuando él está ya haciendo contactación a través de diferente canal directamente conmigo. Entonces nosotros podemos generar esos eventos para tener todo ese registro y sobre todo también tener la integración con esos sistemas de historial de compra para poderlos determinar en ese sentido. Las interacciones, otro punto muy importante, el tener la capacidad de, independiente de qué canal, si es bots, red social, mensajería, comunidades, etcétera, etcétera, poder nosotros también recopilar y tener esa información de tal manera que, por ejemplo, cuando llega una interacción directamente de un canal de voz, no solamente tener la voz, sino también tener ciertos campos que son, digamos, indicativos del contexto que está teniendo esa voz y poderlos poner en lo que serían, por ejemplo, custom fields, en donde no solamente yo tengo el audio y tengo toda la transcripción de lo que está sucediendo, sino también saber que esta llamada se refiere a una cuestión de tracking de mi pedido o se requiere a una cuestión de revisar el inventario de cierto producto. Entonces, tener esa categorización muy bien fundamentada de lo que se está interactuando directamente en los diferentes canales de comunicación. Y con eso, básicamente, ir generando ese historial y ese perfil. También lo que podemos tener es, una vez que recopilamos toda esa información, no solamente se trata de recopilar, sino también analizar, aprovechar, explotar esa información. Entonces, proveemos también dos mecanismos. Uno, un sistema de BI en donde tanto la información que se viene recopilando de datos estructurados como la parte de datos no estructurados, poder utilizar ese BI en cuanto a las categorizaciones me refiero, poderlos analizar dentro de esos BI y nosotros poder dar de alta nuestros indicadores, las fórmulas para poder medir esos indicadores, las diferentes maneras para poder reflejar esos indicadores en dashboards, en diferentes widgets en ese sentido, y nosotros poder medir algo que no se mide, no se mejora.
Entonces necesitamos nosotros esa data medirla y sobre todo, si ya hay sistemas existentes de BI, también podemos utilizar mecanismos para exportar la data que nosotros tenemos en cada caso de incidencia o cada caso de contactación que tenga el cliente con sistemas externos de BI, Data Warehouse o Data Lakes. Entonces, lo importante es la utilización de esa data que hemos estado recopilando por los diferentes sistemas. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Vamos a hacer la última pregunta. Después de la última pregunta vamos a mostrarles cómo todo esto que estamos hablando acá congruye y cómo se puede soportar desde Sendex como plataforma. Claro, la última pregunta. Cuando hay un punto súper importante, y lo hablábamos, y es el tema de silos, ¿cierto? Romper silos se puede enfocar en integrar procesos, personas, plataformas para permitir una experiencia al cliente integral y lo que tú decías ahorita, una experiencia al cliente no es solamente pensar en una herramienta, no es pensar en un proceso, no es pensar en un personal formado, es la integrabilidad de todo eso para poder entregar eso es lo que llamamos UX, ¿cierto? Entonces acá quería hacerte como una pregunta y es, ¿cuáles son esos retos a nivel de silos? ¿Cuáles son los retos que las empresas hoy están afrontando para poder entregar como esa experiencia integral a nivel de UX? Bueno, Camilo, yo aquí voy a hacer un poco de crítica, autocrítica, porque también pues lo vivo y lo he vivido. Lo primero es que las áreas de experiencia de clientes se están gestando, pero las compañías tenemos que entender que no es cambiar el nombre simplemente del área de servicio a cliente, ¿cierto? Y ya con eso, pues nos volvimos un área de experiencia a cliente y entender que esto es un ejercicio de un área, ¿cierto? Y de alguna forma aquí creo que empiezan los retos. Yo siento que muchas veces cuando vivimos la experiencia es a través de los canales y ellos muchas veces como que son la evidencia de lo que pasa detrás y el fraccionamiento que hay detrás y las herramientas ayudan en eso, pero creo que gran parte del problema surge en cómo diseñamos de adentro esos procesos y quiénes lo diseñan y qué tienen en cuenta. Entonces es un poco lo que estás diciendo. Entonces, si nosotros realmente queremos crear una área de experiencia de cliente, tenemos que pensar que no puede ser una área solo que mida la experiencia del cliente, que pinte el journey to be del cliente, sino que tienen que ser áreas que tengan armas para transformar la experiencia del cliente, para transformar los procesos, para conectar las herramientas y para que realmente eso sí pase. Porque si las áreas se quedan solo en medir, no va a pasar mucho. ¿Quién se va a ir a meter a eso? Y digamos que aquí empieza a conectarse un tema y es lo que nos está pasando a las compañías que estamos viendo los procesos de transformación digital y es que nos estamos truncando mucho en la fluidez para adentro, o sea, entonces nos estamos enredando en métodos, en procesos, en equipos, en talentos requeridos. Al final, para que esto funcione, tiene que haber como unos equipos multidisciplinarios donde entre tecnología, donde entre datos, donde entre marketing, donde entre procesos y empiecen a pensar de fuera para adentro, cómo vive el tema del cliente y que hay que cambiar, cómo se conectan los procesos atrás, cómo las herramientas van a entrar, cómo entran esos canales front, pero también las áreas back. Yo creo que ahí se empieza a ver la diferencia. ¿Qué es complejo? Que hay muchos saberes y no hay un método hoy que los conecte todos. Entonces tenemos saberes en UX, en UI, pero entonces tenemos el CX por el otro lado, pero tenemos entonces los rediseños de procesos por otro, los journey, y entran los técnicos con sus infraestructuras y todo. Si eso se combina, ahí se puede generar o gestar las grandes transformaciones de la experiencia y eliminar los silos de cara al cliente. Yo no sé si de cara a la compañía, pero yo creo mucho en una frase que habla de pasar de la agilidad digital a la fluidez digital. Y la fluidez digital es no solamente obsesionarnos con las metodologías Scrum, ágiles y todo, sino cómo crear equipos que sean conectadores adentro de todas esas realidades, que fluyan desde esos saberes y diseñen desde el cliente poniendo esos saberes ahí. Creo que ahí puede haber los grandes cambios, eso empieza a gestarse distinto. Yo creo que el trabajo
celular, aunque las áreas sigan existiendo, es muy potente. Obviamente habrá que cambiar y seguir evolucionando en temas culturales, pero creo que las herramientas también van a ayudar a habilitar esos diseños y que eso sí se haga, que a veces no es tan sencillo por las complejidades técnicas que tenemos muchas compañías que no nos pensamos desde ese TUI o que teníamos otros sistemas que fuimos heredando. Perfecto, súper interesante este punto de vista. Caro, Pablo, pues de verdad que muchísimas gracias por este acompañamiento, por compartirnos estos puntos de vista, este conocimiento que creo pues que son una visión un poco desde la realidad, cómo podemos tanto cubrir necesidades, cuáles son esos retos de negocio y cómo podemos empezar a pensar no solamente en soluciones tecnológicas, sino en soluciones que impacten los procesos estratégicos de las organizaciones, enfocándonos pues en lo que es el tema de conversación, que es toda la parte pues de mejora y acompañamiento de la experiencia del cliente. De verdad que muchísimas gracias. A continuación, queremos mostrarles, les presento a Diego Blanco, vamos a ver cómo Sendex puede apoyar ese proceso de experiencia a nivel de demo. Vamos a mostrarles un viaje del cliente en un proceso de compra bajo un e-commerce, donde vamos a tocar 4 puntos que normalmente pasan en una experiencia de compra. Vamos a hacer un proceso legal de Aveas Data, vamos a hacer un proceso de consulta y selección y compra de productos, vamos a ver un proceso de tracking de productos y un proceso de reclamación. ¿Cuál es el objetivo de estos procesos? Optimizarlos, mejorarlos, impactar satisfacción de clientes, mejorar indicadores, temas de short, en temas de abandono de carrito, mejorar indicadores de satisfacción, NPS, CSAT, y antes que nada, poder empezar a mostrarles una visión de cómo desde una plataforma y de unos procesos estratégicos se pueden empezar a orquestar todo esto que venimos hablando. ¿Listo? Entonces le voy a dar la palabra a Diego para que nos cuente y nos muestre cómo puede ser un día a día en un proceso de compra basado en todas estas tendencias que hemos hablado. Adelante, Diego. Listo, Cami, gracias. Voy a proceder a compartir pantalla. Listo. Bueno, perfecto, listo. Entonces, trayendo a cotación todos los puntos y todos los temas de los que hemos hablado en la sesión, vamos a empezar con un e-commerce que está montado en Shopify y vamos a mostrar cómo desde las herramientas de Sendex, en este caso particular, acá tenemos un chat web que es de Sendex, cómo podemos apoyar ese proceso de compra. Entonces vamos a saludar al chat. Y vamos a empezar inicialmente entonces con todo el tema de Aveas Data. Entonces, acá es muy importante comprender que todas las empresas en Colombia tienen que seguir esta reglamentación. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de empresas? Que siempre nos piden aceptar dicha política. No hay un sistema que valide dicha información ante un sistema de información para saber si yo previamente como cliente ya había aceptado dicha política. Entonces, acá vamos a ingresar mi número de cédula para comprobar con nuestro sistema de información a través de una integración que yo previamente ya había aceptado dicha política. ¿Listo? Están mis datos, acá me identifico como cliente, Diego Fernando Blanco Galeano, y acá me invita a conocer la política por si tengo alguna duda o alguna inquietud en el proceso. Adicional a eso, queremos mostrar cómo a través de un bot podemos acompañar ese proceso de compra. Entonces vamos a realizar una compra. Acá me muestra un pool de posibles productos de los cuales yo podría estar interesado. Vamos a hacer el ejercicio solamente con un producto para el tema del demo. Aquí vamos a escoger la chaqueta y acá me dice que este es el producto o el link del producto que yo quiero comprar. Vamos a linkearlo. Vamos a agregar al carrito y vamos a realizar el proceso de compra. Como pueden ver, es un proceso que
que se hace pues, a través de cualquier comercio electrónico. En este caso en particular estamos utilizando Shopify, pero nos podemos integrar con Vitex, con grandes plataformas de comercio electrónico. Y acá finalmente realizamos el proceso de compra y generamos una orden, que ya vamos a revisar mi correo como cliente para ver qué data me llega de esa orden. Antes de mostrar la orden, me gustaría mostrarles que a través de Sendex también podemos integrar un centro de ayuda. Ese centro de ayuda que me permite tener información de primera mano para resolver esas posibles dudas que se pueden presentar en un proceso de compra, como las guías de las tallas, las políticas de garantía y reparación, como los horarios de las tiendas, como dudas sobre formas de pago. Este tema me parece muy interesante porque aparte de resolver dudas podemos generar comunidad. En el caso en particular que estamos comprando artículos de cuero, una duda que yo creo que la gran mayoría de clientes tenemos es cómo cuido ese cuero, qué productos o cómo lo puedo limpiar. Entonces, esto también es una buena oportunidad precisamente para crear comunidad y fidelizar esos clientes. Y acá podemos publicar cualquier tipo de artículos que precisamente vayan en pro de toda esa generación de comunidad y resolución de dudas. Vamos entonces a pasar acá a mi correo electrónico para revisar la orden y para que sigamos pues, con el proceso de la demo, para que revisemos qué número de orden me llegó. Acá vamos a actualizar mi email y como pueden ver llegó una confirmación de orden con el pedido 1010 y acá me llegó el resumen de la orden. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a mostrar cómo desde Sendex, desde el back, desde la plataforma que utiliza nuestro agente para resolver las diferentes inquietudes que tiene nuestro cliente, cómo de manera proactiva podemos informarle a nuestro cliente sobre el estado de esa guía o ese pedido. Entonces, acá como pueden ver ya estamos en el back de Sendex, vamos a buscar a nuestro cliente, en este caso soy yo, vamos a colocar el correo. Y acá como pueden ver me identifica toda la información del cliente. Llegó Fernando Blanco. Y acá podemos revisar que tenemos una solicitud sobre el estado del pedido, donde me muestra información detallada, donde me dice el número de la orden, el estado del pedido y toda la información o el historial de esta solicitud. ¿Listo? Entonces, acá vamos a informarle al cliente de forma proactiva del estado de dicha orden a través de WhatsApp. Listo. Entonces, acá en mi WhatsApp acabo de llegar un mensaje donde me informa: hola Diego Fernando Blanco Galeano, su pedido número 1010 se encuentra en estado entregado. Gracias. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Que no tenemos que esperar a que el cliente nos escriba, nos mande un correo para nosotros informarles sobre las diferentes solicitudes que se pueden presentar, sino que también podemos ser proactivos y tener información de primera mano para generar esa buena experiencia que queremos generar con nuestros clientes. Adicional a esto, también queremos mostrarles a través de WhatsApp cómo el cliente también puede consultar a través de un bot, a través de un proceso automático, cómo puede consultar esa guía. Entonces vamos al menú principal. Y vamos a decirle que ya hice una compra. Vamos a ver las opciones: seguimiento de pedido, devolución, cambios, garantías. Vamos a decirle que voy a hacer un seguimiento del pedido. Aquí me pide el número del pedido, es el 1010. Y acá me dice: el estado de su pedido se encuentra entregado. Confirma si ha recibido tu pedido. Vamos a decirle que sí lo recibimos.
Y acá me dice, gracias por elegirnos. En el siguiente enlace puedes contarnos sobre tu experiencia. Acá podemos vincular diferentes tipos de encuestas. En este caso, vinculamos uno. Y acá es una NPS. Vamos a calificar el servicio. ¿Qué queremos mostrar con esto entonces? Cómo evitar a través de procesos automatizados, a través de bots, que nuestra mesa de servicios se colapse con cosas que podemos automatizar de una manera muy sencilla. Listo, entonces, ¿qué queremos mostrar en el siguiente paso? Cómo el cliente puede generar una orden de garantía o una devolución, dado que su pedido llegó en malas condiciones o no le gustó, que es algo que pasa mucho en los comercios electrónicos. Entonces vamos a volver al menú principal del bot para generar dicha solicitud. Entonces vamos a decirle acá que necesito ayuda y vamos a decirle que voy a generar una garantía. Como es un proceso más complejo, mucho más detallado, aquí vamos a transferirlo directamente a un agente de servicio. ¿Listo? Entonces voy a ir de nuevo al back del agente y acá, como pueden ver, hay una conversación en cola donde me están solicitando una garantía a través de un canal que es WhatsApp. Entonces acá quiero mostrar rápidamente una de las grandes funcionalidades de Zendesk, todo el tema de omnicanalidad. Miren que yo puedo cambiar en cualquier momento de canal, puedo cambiar a correo, puedo cambiar a llamada, si tengo Instagram, Facebook, LinkedIn, me puedo cambiar sin ningún problema desde la agente para tener todo lo que venimos hablando desde ahora, que es todo el tema de la omnicanalidad. También tengo unas herramientas del lado derecho, unas aplicaciones que me permiten tener ese 360 del cliente, que también lo hemos venido hablando. Entonces puedo conectarme con el sistema de envío o la transportadora, en este caso con Envía, revisar todas las guías de transporte que tiene, el estado de cada una de esas guías. Me puedo conectar con mi comercio electrónico. Miren que acá tengo la orden 1010 a través de Shopify. Puedo ver el detalle de la orden, qué me pidió el cliente, por cuánto valor, e inclusive cancelar la orden. Y puedo conectarme con cualquier sistema de información para tener todo ese 360 del cliente y toda esa información. ¿Con qué fin? Con el fin de que evitemos que la gente tenga 1000 pestañas abiertas y tenga que ir a consultar información del cliente en muchos sistemas de información. Eso obviamente le quita productividad, le quita tiempo a la gente y finalmente impactamos de forma negativa a esos indicadores de servicio. También tenemos procesos automáticos que nos permiten agilizar esa gestión de la gente. Entonces, como el cliente me está pidiendo devolver un artículo que recibió, entonces acá a través de las macros podemos enviarle la guía de transporte al cliente para que nos pueda devolver ese artículo. Entonces miren que de forma automática se automatiza una plantilla con la guía de transporte. Entonces le vamos a enviar y automáticamente entonces nos llega una notificación a nuestro WhatsApp como cliente donde me está diciendo que aquí me generaron una guía para yo devolver el paquete. ¿Listo? Bueno, finalmente también automatizar temas de niveles de acuerdo de servicio, precisamente para garantizar esos tiempos de respuesta. Quisiéramos mostrarles muchas más de las bondades o funcionalidades que se pueden hacer en Zendesk, pero el tiempo no nos va a dar. Vamos a pasar entonces a la parte de informes para ver cómo se consolida toda esa data y cómo podemos usar esos informes para poder tomar decisiones en cuanto a nuestra mesa de servicio. Entonces acá tenemos unos dashboards de información donde nos muestra todo el tema de satisfacción, qué tan satisfechos están nuestros clientes, cómo están esos indicadores de servicio, qué tanto estamos cumpliendo por política, por grupo de agentes, qué cantidad de requerimientos estamos recibiendo por horas, por día de la semana, por canal. Y tenemos una ventaja que podemos personalizar los dashboards de acuerdo pues como a las necesidades que se generen en cada una de las mesas de servicio. Básicamente eso era lo que queríamos mostrar y compartir el día de hoy. Los dejo con mi compañero Camilo.
para que continuemos con la sesión del webinar. Listo, Diego. Pues primero agradecerte pues esta presentación de Sendex en acción. Creo que ahí hicimos un repaso rápido y por efectos tiempo no podemos extendernos más en temas de funcionalidades. Hablamos de omnicanalidad, hablamos de inteligencia artificial, de automatización, de silos de información, de analítica, ¿cierto? Entonces queríamos mostrarles cómo desde Sendex y cómo con un proceso estratégico de entender qué se debe automatizar, qué se debe gestionar desde agente, podemos mejorar esa experiencia de gestión y atención del cliente. No nos queda más que agradecerles, le doy la palabra Gracias. a Mabel y desearles un feliz día. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los conferencistas, a Carolina, nuestro cliente invitado del día de hoy, a todos por su asistencia. Esperamos que los conocimientos que hoy recibimos sirvan para precisamente que ustedes puedan mejorar esas estrategias de experiencia de cliente en sus compañías. Les recordamos que aquí estamos dispuestos para ayudarlos, asesorarles en esa construcción de ese Customer Journey y ayudarles a mejorar esos niveles de productividad y en general mejorar todas las estrategias de telecomunicaciones y de CX que tengan en sus organizaciones. Entonces, si necesitan alguna otra asesoría, nos cuentan, nos tomamos un café y con mucho gusto estaremos disponibles para asesorarlos y guiarlos. No me queda más que desearles un muy buen día e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan participando en este tipo de eventos que estamos trabajando o que venimos adelantando con Walter Bridge. Las memorias van a llegar más o menos, esperamos mañana, a más tardar lo pueden tener junto con el link para que puedan revivir los mejores momentos de este conversatorio. Entonces, les deseo un feliz día y muchos éxitos en sus estrategias de CX. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.